RTP 965 e Infograma.net presentan Íntimo Interés con Don Ramón Sonnenholzner. Una exploración a la naturaleza humana. Nuestros invitados son Laura Andrade Loor y su esposo Daniel Reyes Gordíyeva, de nacionalidades ecuatoriana, rusa e israelí. Ambos viven desde febrero del año 22 en el puerto de Haifa, en Israel. En la actualidad, Laura trabaja como ayudante de profesores en una escuela primaria y Daniel fue soldado del ejército israelí y se desempeña como oficial de seguridad. Nos cuentan qué hace una persona común en su día a día cuando la guerra no es un titular de noticias, sino un cotidiano ruido de fondo. Nuevamente en íntimo interés con un tema de cómo están los ciudadanos allá en Israel. Recibimos noticias permanentemente y personas que viven en Haifa, puerto de Haifa, en Israel. Hoy nos acompaña Laura Andrade y Daniel Reyes. ¿Qué hace una persona común que no es soldado, ni político, ni activista, con un día a día en Israel? Sus afectos y sus miedos cuando la guerra es un titular de noticias, sino el ruido de fondo de su despertador. ¿Qué hacen? Bueno, esto para mí, en teoría, al principio fue algo que no me acostumbraba al inicio, porque la verdad que yo en Ecuador estaba, había otra cosa en Ecuador, había muchos criminales y toda la cosa. Vengo acá, acá la ciudad es muy segura, a pesar de lo que hay misiles y esto que mandan de todas partes, es muy segura. O sea, como mujer yo me siento más segura en la calle. Pero cuando comenzó esto, lo de la guerra, el 7 de octubre del 2023, fue la primera vez que yo sentí algo que no era común para mí. Nunca lo había sentido así. Y cuando sentí la primera alarma acá en Haifa, yo temblé, mi cuerpo comenzó a temblar totalmente, no sabía qué tenía que hacer, estaba asustada, comencé a llorar. Me dirigí, corrí hacia el refugio, porque tenemos un refugio que es a 1 minuto de nosotros. Corrí hacia el refugio, cogí a mis animalitos, él cogió al gato, yo cogí a la perra, salimos corriendo, nos metimos en el refugio y esperamos que pase los 10 minutos que se tiene que esperar, comúnmente 10 minutos, para salir. Fue mi primera vez, no me esperaba algo así, yo no sabía qué pasaba afuera, no sabía si... Yo pensé que iba a ser como un tipo apocalipsis, que yo salía y iba a estar todo destruido y todo lo demás. Pero no fue así. Acá tenemos lo que se llama el Iron Dome, que es lo que no permite que el misil, en teoría, no permite que el 99% de los misiles caigan. En Israel tienes 3 tipos de capas de defensa. Escudos. Sí, hay el hierro, el Iron Dome, que es para misiles de corto alcance. Luego hay un sistema de defensa más avanzada que es para interceptar misiles balísticos. Y hay una más que es para misiles más complicados aún más. Entonces son como 3 capas de defensa en sí. Entonces, misiles que se mandan, por ejemplo, del Líbano, el 85-90% sí se intercepta con el escudo. Sí. Cuénteme, en este proceso de guerra, Daniel, ¿cómo se vive? ¿Cómo se mantienen? ¿Cómo se vuelve la vida que antes era normal cuando llegaron hace 4 años, 4 meses, y que ahora tienen esta contingencia que ya está durando algún tiempo? ¿Cómo es la vida de ustedes como ciudadanos normales y corrientes de la sociedad israelita? Lo que más afecta son los misiles de Irán, más que los misiles que mandan de Líbano o de Gaza, porque los misiles de Líbano y Irán son muy fáciles de interceptar. En cambio, los misiles balísticos de Irán, que tienen una cabeza explosiva que se divide en 7 pequeñas bombas, eso sí causa
más daño porque es muy difícil interceptar, porque cae de una altura de 7 kilómetros y se divide, y eso es muy difícil de interceptar, y ahí sí se genera mucho daño. Y, ¿Se sienten los daños ya de los bombardeos que han sufrido el último mes? De Irán sí da mucho más miedo, pero la vida sigue, Sí, estamos nosotros, igual. o sea, yo ya estoy más o menos acostumbrada. Es como que, otra vez hay alarma, otra vez tenemos que correr, otra vez tenemos que estar en el refugio. Pero ya no me da tanto miedo como al inicio. Al inicio, como yo le dije, yo lloraba al inicio. Al inicio lloraba, temblaba. Ahora ya no, o sea, hay una alarma, te llega un mensaje, te dicen se está aproximando un misil, depende de dónde, pues si Irán hay tiempo, se está aproximando un misil, vayan al refugio, vamos al refugio. Entonces hay tiempo, sin correr. Hay tiempo, claro. Vamos al refugio, nos quedamos ahí hasta que nos salga otro mensaje que nos digan ya pueden salir, salimos. En cambio, si es de Lebanon, que es más cerca, ahí sí no tienes tanto tiempo como que se dice, es un minuto y medio, tienes que correr. Y nuestro refugio es 1 minuto, entonces sí nos toca correr y quedarnos ahí hasta que pase. Casi todo siempre se intercepta, entonces no es que hay, no hay mucho, no hay daño casi prácticamente. En Haifa, ¿cuántos daños hay? ¿Cuál es la ciudad más afectada en Israel? La ciudad más afectada es Tel Aviv, sí, porque Tel Aviv es como que supuestamente el corazón de Israel, pero, o sea, la gente igual sigue, la vida sigue. Usted dice la vida sigue. ¿Cómo es la mañana para ustedes? ¿Cómo arrancan la mañana una pared? Adelante. Hace 2 días o sea. Sí, hace 2 días hubo una guerra corta, fue de 1 día y medio. Comenzó en la noche, nosotros vimos que, nos fuimos al refugio, regresamos a dormir, al día siguiente no hubo escuela, nosotros trabajamos en una escuela, no hubo escuela, nos fuimos al mall. Obviamente sabemos dónde están los refugios y todo, si algo llega a pasar, nos metemos al refugio, o sea, hacemos todo lo que es la seguridad, los parámetros de seguridad. Hay gente que obviamente les pasa cosas porque se quedan en los edificios y no van a los refugios, porque están tan tranquilos que no les va a pasar nada con la cúpula de hierro, pero pasa, hay personas que han perdido su hogar y hay personas que han muerto porque se han quedado en los edificios. Pero nosotros hacemos eso, o sea, vamos al lugar seguro, nos quedamos ahí y cuando ya tenemos que salir, salimos. Ahora, la vida sigue, o sea. La vida sigue. Se ha aprendido entonces a vivir, hay una cultura de enfrentamiento a la guerra en el mundo, en Israel, lo que no sucedería, por ejemplo, en el Ecuador mañana en un bombardeo. No estamos preparados. No, Ecuador no está preparado para un bombardeo, principalmente que no tienen cómo defenderse, no hay cúpula de hierro en Ecuador. No hay refugios, no hay nada, o sea, imposible. Acá, por ejemplo, acá hay edificios viejos, donde yo vivo hay bastantes edificios viejos, y tenemos los refugios, ¿no? ¿Verdad? Pero en los edificios, en las ciudades que, por ejemplo, Tel Aviv y Herzliya, que son más céntricas. Sí, en Tel Aviv no hay refugio. No hay refugios, hay en el edificio. En el edificio hay una cosa que se llama mamad, y eso de ahí es como un cuarto que cuando pasa se meten al cuarto, o sea, y están protegidos. Es especial y está construido de tal forma de que si cae un misil directo en un edificio, ese cuarto está para resistir, o sea, obviamente no un misil balístico, pero está para resistir daños muy fuertes. Ustedes trabajan en Israel. ¿Cómo es la labor de una escuela? ¿Trabajan como maestros, como administradores de escuela? ¿Qué pasa en las escuelas? ¿Cómo se administra cuando viene un misil? ¿Cómo se administra la escuela? ¿Cómo se maneja eso? Bueno, es seguridad de la escuela, entonces esa es pregunta para él. Bueno, yo soy la asistente de los profesores, pero esta es más o menos pregunta para él. Soy oficial de seguridad, entonces cada cierto tiempo hay un plan en donde hacen como que un tipo de ejercicio para los niños que les dicen que hay alerta y tienen que llegar en 1 minuto, 2 minutos. En las escuelas hay refugios, o sea, hay refugios y los niños tienen que ir a los refugios y se les está midiendo el tiempo, en cuánto tiempo llegan maestros con los asistentes a los refugios. Como en Ecuador, cuando se hace estas simulacros en Ecuador por terremoto, así mismo acá se hacen simulacros por
por bombardeo. Para Por misiles, también para terremotos. ¿Cómo responden los niños cuando sienten la alarma de una bomba? ¿Cómo responde? Miedo, tienen mucho Tienen miedo. miedo, pero hay algunos que están acostumbrados, la verdad. Hay algunos que dicen, ok, y hay que correr, y hay que... Al inicio obviamente es el miedo, pero después están tranquilos porque de alguna forma se sienten igual seguros en este país. De alguna forma creo que están acostumbrados a eso. Daniel, esa seguridad que tiene su pueblo, el pueblo de Israel, ¿no corre el riesgo que en un momento termine fracturado por el exceso de seguridad, por el sentirse demasiado seguros y de pronto viene algo que no está parametrizado, no entra dentro de los parámetros y altera ese margen de seguridad? Y usted como experto en seguridad, ¿cómo piensa sobre eso? Yo me ponía en el sitio que está usted y decía, y si ya no sucede lo esperado, sino lo inesperado, están porque se obtiene como una zona de confort de lo que lo escucho ustedes, que podría ser un poco peligrosa, ¿no? No, es que justo eso, por eso digo, los misiles balísticos de Irán, que se dividen en más bombas más pequeñas. En más cápsulas. Exactamente. Eso justo nos saca de la zona de confort porque lamentablemente esos misiles son casi imposibles de interceptar y por eso que hubo mucho daño en ciudades como Tel Aviv y que han sufrido muchísimo daño justo por eso, porque no es imposible interceptar. Si usted no logra interceptar eso fuera de la atmósfera, se va a caer. Solo que los daños, como son más chiquitos, el daño es menor, pero aún así el daño es fuerte, muy fuerte. Puede destruir medio edificio y tiene un radio de destrucción de 2-3 kilómetros. Entonces sí, eso sí es un problema para nosotros. Cuando suena la alarma y corren al refugio, ¿qué es lo primero que agarran, que toman? ¿Qué se llevan? ¿Llevan comida? ¿Qué llevan? Los animales. Y nosotros, como ahorita, ¿qué hacemos? Es tener un bolsito en mi caso, con mi pasaporte y mi cédula, porque yo todavía sigo en proceso, entonces no quiero tener que volver a sacar pasaporte, volver a sacar cédula, y mi reloj, que me lo dio mi mamá, herencia de mi mamá, el reloj, mis anillos de matrimonio, y nada más, solamente eso. Nada de comer. No, comer al inicio sí teníamos cosas, sí. Pero ya después ya no. Solo el perro y el gato nada más. El perro y el gato. Sí. El perro y el gato y cédula y pasaporte. Que le digo algo, que la diferencia es, por ejemplo, la guerra de Rusia y Ucrania es muy diferente a la guerra que tiene Israel con Irán, porque no compartimos fronteras. No hay frontera como la que comparten con Líbano. Con Líbano sí tienen frontera. Entonces, esta guerra es muy difícil puede durar meses, pero la capacidad de Irán, por ejemplo, de mandar misiles balísticos es muy limitada al final. Es muy limitada y no es que ellos pueden ahorita mandar 500.000 de una, ellos están guardando los misiles balísticos, los drones y todo poco a poco. Lo están haciendo porque cuesta producir eso al final. Una pregunta adicional, íntima. ¿Hay alguna noche en que usted y su esposo se quedan en silencio, abrazados, y se permiten sentir miedo juntos o orar juntos? Nos pasó al inicio, ¿no? Con Lebanón. Bueno, no fue en el refugio, fue en la escalera, porque es que ya era demasiado, porque era bastante tiempo que estábamos en guerra, y con Lebanón nunca hay tiempo para correr, porque como le digo, es poco tiempo, es un minuto. Entonces ya no íbamos al refugio y nos quedamos en la escalera y tú escuchas pues el boom, y es súper fuerte, que en un momento el animal comienza a temblar. Primero los animales tiemblan. La vecina de abajo, tenemos una vecina que es mayor de edad, viejito, o sea, tiene sus ya 90 y pico, 80 y pico, no puede caminar, ya. Entonces nos quedamos con ella y ella se asusta mucho, que ya nosotros también nos coge el miedo y empezamos a rezar y nos toca, y yo rezo en mi mente, rezo con él, lo agarro de la mano, él me coge la mano, me presiona la mano y estamos todos así abrazados y rezando, porque no sabemos qué puede pasar. No sabemos si nos cae un misil en el edificio y ahí fuimos, ¿no?
Pues siempre yo tengo mi bromita ahí que digo que ese edificio, o sea, siempre he hecho mi bromita ahí, que ese edificio no necesita un misil para que se caiga. Porque viejo. Son de la época del mandato británico. Yo siempre le decía, mira, suficiente que caiga aquí cerquita, ya se va todo. Entonces, Claro, para poder romper el hielo, como se dice en el momento. Pero a pesar de la circunstancia compleja que viven, los veo que tienen una mística para vivir. Es el amor la que los une, es la tensión que se vive usted en el extranjero, todavía sin los papeles claros, es lo primero que lleva consigo mismo. ¿Qué es lo que han aprendido de toda esta situación que usted por lo menos nunca la había vivido, ¿no? Había vivido, No, como decimos aquí en Guayaquil, que... el chineo de la esquina, sí, pero no ha vivido un bombardeo, ¿no? Exacto. Es totalmente diferente. Eso es lo primero, totalmente diferente, porque, como yo lo había dicho al principio, como mujer acá me siento más segura en las calles, pero esto es totalmente diferente, porque los misiles en verdad es totalmente diferente. Pero el país, yo pienso que el país nos brinda igual una seguridad. A pesar de todo, nos brinda una seguridad, porque siempre está pendiente de nosotros, los civiles, que con las alarmas, con los mensajes, con los refugios cerca, siempre con las noticias de qué pasa, aunque sea un país muy que esté medio siempre del conflicto, siempre está el gobierno pendiente de nosotros igual, que creo que no pasa en otros países. Daniel, ¿cuál es el futuro de su país, de su nación? ¿Cuál es el futuro? ¿Cómo lo ves? ¿Están optimistas? ¿Están negativos? Este culipandeo que tiene el presidente Trump en el Medio Oriente, que no sabe si se queda, si se va, si se termina la guerra, no comienza. ¿Se sienten en una potencialidad de soledad en esa lucha que tienen ahorita contra Irán, su pueblo? ¿Cuál es su análisis político? Estoy hablando con un país democrático, por eso me permito hacer la pregunta, donde hay grupos que cuestionan la actitud de Netanyahu, otros que lo apoyan, etcétera, etcétera. ¿Cuál es su posición en esa materia? Mira, yo le digo algo que Irán, hace 30 años atrás, antes de que llegaron al poder el régimen islamista extremo ahí, Irán, Israel y Estados Unidos han tenido buenas relaciones económicas y políticas. En 1980, más o menos, que cambió de régimen a un régimen islamista extremista, ahí empezó todos los problemas. Entonces yo pienso que al final Irán va a perder, porque Estados Unidos va a ocupar su petróleo, lo va a hacer al final. Lo va a hacer porque Irán no tiene la suficiente, como le digo, fuerza sola, por lo menos, a enfrentar a Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene bases militares en todo el Medio Oriente. Entonces, solos sería imposible que Irán, logre obtener algún beneficio positivo, digámoslo así, enfrentar a Estados Unidos. Y usted como ecuatoriana, Laura, ¿cómo se siente? Ahí la veo que carga, por lo menos no sé si leo Marathon, no sé si son los yo soy bien ecuatoriana. Estaba viendo que está alineada con Ecuador. ¿Israel clasificó para el Mundial de Fútbol o no? No, Israel no es bueno en fútbol. No es bueno en fútbol. Es bueno en básquet, pero no en fútbol. Oiga, ¿cómo está? Pero yo como buena ecuatoriana, con la camisa siempre. ¿La comunidad ecuatoriana es grande en Haifa o solo está usted muy sola? Muy poco. Yo estuve el año pasado en Mesa, acepté estar en Mesa, y tenemos como 300 personas que iban a votar. Supuestamente no fueron 300 personas. Asumo yo que hay más, pero la mayoría que está en el centro, porque la mayoría se concentra en el centro, son ilegales. Entonces, como que los que se presentaron son porque tienen sus papeles bien en regla, pero los que no se presentaron o son ilegales o simplemente no quisieron votar porque no es el voto no es ¿cómo se dice? Obligatorio. No es obligatorio. Sí. Sí, entonces no hay mucha gente ecuatoriana acá. Una última pregunta. Frente a todo este rasgo de inseguridad tan prolongado, 3 años, una lucha más manejable con el mundo, no con los libaneses, sino con los chiritas, creo que se llaman los que lanzan bombas desde, ¿cómo? Hezbollah, que lanza sus bombas desde Líbano.
¿Cómo se siente? ¿La gente joven migra? ¿El israelita está migrando o se No, ellos siente están solidario? viniendo para acá. Cuando comenzó la guerra, lo que más asombró es que los israelitas de donde estaban vinieron para acá a luchar en la guerra. Es algo grandioso eso, porque yo creo que en otro país, no sé, no creo que se dé esto, que los jóvenes que están afuera, que están en sus viajes, regresan para luchar, o sea, para luchar por su país. Y es algo que me sorprendió a mí, porque yo, en vez de ellos irse y huir por la guerra, ellos se quedan. Creo que es por la seguridad que le da en teoría el país. Y es más, yo también, mi familia me decía, Laura, regrésate, ven a Ecuador, no hay problema, acá te acomodamos, porque sí que lo otro. Y yo, no, si mi esposo no se quiere ir, yo no me voy a ir, me gusta acá, sea como sea, lo que esté pasando y toda la cosa, me siento más tranquila acá que en mi propio país, no sé por qué, o sea, es así. Porque Ecuador, o sea, vive una guerra peor que una guerra en Israel. Vivimos que la criminalidad Usted vive ahí en Ecuador. La tasa de homicidio en Ecuador es 15 veces, 20 veces más alta que en Israel en tiempo de guerra. Entonces, Ecuador vive una guerra más complicada, porque viene desde adentro. Y es muy difícil de erradicar eso, porque está desde adentro. Está muy desde adentro. No queda otra cosa que agradecerle a Laura Andrade y a Daniel, que nos ha acompañado esta mañana, Daniel Reyes. Un abrazo a la distancia y mucha fuerza. Y gracias por la alegría con la que nos ha contagiado. A pesar de la guerra, los veo sonrientes y amorosos a los dos. Un fuerte abrazo. Mente positiva. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Hasta luego. Íntimo Interés es un podcast de Infograma y Radio RTP 96.5. Su anfitrión es Don Ramón Sonel-Hosner. La idea original y la producción están a cargo de Benjamín Villagrán. Diana Raimondi es la asistente de producción y la voz de las presentaciones y de los créditos. La voz del intro es de Javier Gamboa. El tema musical que nos acompaña es Bim Bang Jazz, creado por Ser Maru y usado bajo licencia Elements de Envato Elements.